¿Qué es aquello con lo que sueñas? ¿Qué es aquello que tu alma anhela? Aquí hablamos de todo lo que nos inquieta como jóvenes católicos. Dios, la Iglesia, nuestra fe, la actualidad, nuestro llamado en un mundo tan revolucionado. Jóvenes soñadores. Movamos al mundo juntos, soñando despiertos. Hola amigos, muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Estamos en el 106.9 de FM, este es su programa Jóvenes Soñadores y pues bueno, ya este es nuestro sexto episodio. Para los que no pudieron sintonizarnos la semana pasada, una disculpa, tuvimos unos pequeños conflictos, pero ya estamos aquí de vuelta y bueno, gracias a Dios, el día de hoy, para los que nos están escuchando en la radio, pues tenemos una persona invitada que está ahorita en el lugar de Emi. Emi anda en la Jornada Mundial de la Juventud, bueno, se fue para allá, entonces, pues bueno, bienvenido Mario, él es Muchas gracias, mi Raymond. el que día de hoy nos va a estar acompañando. Sí, justo, los que no nos vieron la semana pasada, acuérdense, estamos todos los martes a las 6 de la tarde por esta estación 106.9 para que nos sintonicen todos los martes y claramente también están en nuestras diferentes redes como lo es YouTube, Spotify y también está, ¿cómo se llama la otra liga? Y en encuentroconlaverdad.com, así sí, es. Sí, justamente. Entonces, igual nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Instagram, estamos como Joven Podcast, igualmente en Facebook. Pues bueno, vamos a hablar de nuestro episodio del día de hoy. Ya hace 3 episodios empezamos con una serie de hablar de diferentes libros de la Biblia. Empezamos hace 3 semanas justo con los evangelios sinópticos, que son Mateo, Lucas y Juan. Mateo, Lucas y Marcos, perdón. Y entonces hablamos de estos 3 primeros porque son muy parecidos y porque vienen de una raíz común, ¿no? Por eso se le llaman sinópticos. Sí, sí. Y ahora vamos a hablar justo de un tema que es el último evangelio que nos queda, que es justamente el evangelio según San Juan. San Juan, así es. Y pues bueno, antes de ir hay que recordar como aspectos importantes a la hora que leemos la Biblia. Es importante que a la hora de nosotros de leer y tratar de interpretar el mensaje tanto de lo que enseña la Biblia como lo que nos enseña nuestra iglesia, y lo que nos trata de transmitir personalmente Dios, hay que considerar 4 aspectos importantes en la lectura bíblica, ¿no? Es entender el contexto histórico, es decir, saber más o menos en qué época, bajo qué circunstancias culturales, sociales había en ese momento que se estaba escribiendo, ¿no? Esto compete más un poquito a conocer el contexto del autor humano. Sí, justo lo que estaban viviendo las personas en ese momento para decir, ¿por qué estoy diciendo estas palabras? Muchas veces, incluso a nosotros nos pasa, y véanlo en su día a día, nosotros decimos muchas cosas que nosotros entendemos y que nuestros amigos van a entender y que nuestra mamá va a entender en nuestro contexto, ¿sabes? O sea, no va a ser así nada más de, esa cosa que dijeron en el siglo XVIII que te comento, dices, no. Sí, claro. y en el tiempo de los apóstoles y en el tiempo de Jesús, claramente era la misma idea. Entonces, por eso es muy importante en el momento de que leas la Biblia, que justo te pongas como en el contexto de lo que se está viviendo. Justo. Luego también tenemos el aspecto literario, es decir, el autor humano usó algún tipo de género literario para tratar de explicarse. No es lo mismo hablar de, por ejemplo, Proverbios, que es un libro de carácter más didáctico, es decir, tratar de enseñar, de dar una enseñanza pura y dura, a, por ejemplo, hablar del libro de Samuel, o los 2 libros de Samuel, que son un contexto histórico. Bueno, es un género literario histórico, ¿no? Trata de hablar un poquito más de lo que sucedió en los tiempos de Israel, en Israel durante los tiempos del profeta Samuel, ¿no? Okay. Entonces, hay que entender más o menos también el género literario del que está escrito este libro de la Biblia. Y por último tenemos el sentido teológico y espiritual, es decir, lo que nos revela Dios de sí mismo en el sentido teológico, la enseñanza que da a través de este conocimiento de Dios, y el espiritual, es decir, cómo yo puedo aterrizar esta lectura a mi vida diaria, cómo la puedo interpretar y cómo eso me hace mejor cristiano, ¿no? Claro, y creo que también aquí podríamos incluir una parte, no sé cómo veas tú, que es la parte de la traducción de... O sea, yo creo que, sobre todo en nuestra Biblia, en nuestro contexto es español,
pues siempre tenemos como que varios tipos de traducciones. Entre ellos, pues, no sé, por ejemplo, incluso aquí tenemos 2 Biblias y podemos ver así que los versículos, y van a decir cosas que van a ser muy parecidas, que siempre son cosas muy acercadas a la misma meta, pero sí tienen algunas ligeras variaciones. Entonces creo que eso es algo como que importante que hay que tomar en cuenta siempre que leamos la Biblia. A veces no va a ser fácil. Creo que eso es lo más complicado, como que el tenerle paciencia de entenderle Pero una vez que ya le agarras la onda y que dices, ay, está padre, está bonito, y creo que ya eso es justo como que lo que buscamos en este episodio, y creo que a lo largo de nuestra vida, ¿no? De tratar de que justamente haya un enamoramiento a esto que no es un libro. Decía el Papa, la Biblia no es un conjunto de libros, es una palabra viva. Justo. Y justo es eso, o sea, queremos que las personas se enamoren y nosotros como jóvenes nos enamoremos de la Biblia, porque es algo padrísimo. Justo. Y antes de pasar como ya de lleno a nuestro episodio, vamos a bueno, Emi quiere comunicarse con nosotros y pues bueno, vamos a ver qué nos quiere decir, ¿no? Sí, justo, porque para los que no saben, Emi va a ir a la Jornada Mundial de la Juventud y está ahorita en Polonia. Entonces tenemos una llamada internacional para todos ustedes, queridos personas que nos están escuchando en su carro, en su trabajo, en el radio. O nos están viendo en YouTube. O nos están viendo en YouTube. O escuchando en Spotify. Donde sea, desde Polonia. Si es que nos responde Emi. Porque si no, pues no. No, sí, justo nos estaba marcando, pero Ajá. necesitábamos que cerraras con lo que estabas diciendo. Tú que contestar. Y bueno, sí, para los que no saben. Bueno, ahí está Emi. Hola, Emi. Hola, Emi. Sí. Ya. Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú, bro? ¿Ya están en vivo? Ya estamos aquí, en vivo papi. aquí. Ya. Todavía no van al corte, ¿verdad? No. No. Aquí estás en vivo para todos los que te están escuchando, bebé. Entonces, ¿Qué nos querías compartir, hermano? Acérquenme al micrófono. Te estás escuchando. hermano, tú ya estás en vivo. Los Entonces, saludo a todos los jóvenes. Sí, ya sé. Los saludo a todos los jóvenes soñadores, a todos los que nos están escuchando. Yo creo que ya se han enterado un poquito de la situación. Uno de los jóvenes soñadores, yo, pues salí de viaje, pero también en nombre del movimiento, en nombre del programa de radio, también para, pues, ir conociendo nuevos lugares y también ampliando el conocimiento de nuestro programa. Ahorita me encuentro en Polonia y desde acá, pues, ya voy a estar rezando por el programa, voy a estar rezando por Mario, por Raymond, por Mirna, por Ana Pao, por todos los que conforman el equipo y por todos los que nos oyen, por todos los que quieran, sigan mandando sus intenciones, síganos todavía en las redes sociales de Joven Podcast, no sé si ya lo dijeron, y marquen al número que Raymond seguramente ya se los dio. Aquí en Polonia es tierra del Papa Juan Pablo II. De hecho, voy a ir a Cracovia. Estoy esperando un tren donde creció y fue arzobispo el Papa Juan Pablo II, uno de los líderes más influyentes en toda la historia de la humanidad y de la Iglesia, ¿no? Que duró su pontificado pues mucho tiempo, y también como el programa de hoy, yo creo que es sobre el Evangelio de San Juan, ¿verdad? Justo. sí, justamente. Bueno, justo, pues bueno, Juan Pablo II lleva el nombre de Juan. Y luego en otros capítulos, seguramente hablarán ustedes y yo, nada más estaré viéndolos y oyéndolos sobre Pablo también y sobre el mismo Juan Pablo II. Entonces, pues están en mis oraciones, Mario, Raymond, ya no les quito más tiempo. Gracias, recen por mí, recen por todos y les mando un abrazo. Gracias, Miemi. Y claro que sí, hermano. Bueno. Aquí andamos. Te queremos, hermano. Aquí andamos. Te queremos por mucho nosotros. y ora por nosotros y disfruta mucho de la jornada por nosotros. Saludos a Cari también. Ok, nos vemos, hermano. Bye. Bye. Perfecto. Entonces, pues bueno, ese es Emi que nos estaba saludando desde la tierra del Papa San Juan Pablo II. San Juan Pablo II, ya santo. Sí, San Juan Pablo II. Y pues bueno, justo hablando de Juanes, estábamos hablando del
Evangelio según San Juan, ¿no? Para empezar, bueno, ya les explicamos un poquito de los aspectos históricos, de los aspectos para leer la Biblia. Y ahora vamos a entender un poquito el plan del cuarto evangelio, ¿no? Todos los evangelistas, a la hora de tratar de transmitir el mensaje de Jesús, como que tenían diferentes puntos de vista o diferentes, más bien enfoques, ¿no? Diferentes enfoques, y trataron de plasmar su enfoque en sus evangelios, ¿no? En el caso de Juan, pues genera un plan para tratar de darle un cierto orden a su mensaje, y justo se divide en 4 partes, ¿no? El evangelio de según San Juan, que son muy simples, es un prólogo, es decir, una introducción a quién era Jesús. Okay. Luego tenemos el libro de los signos, que justo es cuando empieza el ministerio de Jesús, el libro de los signos, justo para San Juan. Ahorita hablaremos un poquito del tema de los signos, pero el libro de los signos para San Juan es no solamente los milagros, son como una manifestación del poder de Dios, ¿no? Para San Juan los milagros son signos de la presencia real de Dios en la tierra, y de que el reino de los cielos ya está presente y está latente, ¿no? Entonces, de hecho, San Juan es el que menos habla de los milagros de Jesús, en el sentido de que solo habla de 7, ¿no? Okay. Solo habla de 7 milagros. Y después tenemos el libro de la gloria, que es justo la glorificación de Jesús, ¿no? Justo. O sea, la parte de cuando dice, yo aquí soy el mero mero. Sí, no, justo la pasión y la resurrección. Sí, justamente. Justo la pasión y la resurrección es el libro de la gloria, justo, ¿por qué? Porque Cristo es glorificado. Y por último tenemos un pequeño epílogo, que justo es después de la resurrección, pequeñas cositas que San Juan platica un poco, ¿no? De esto, que justo en esta parte del epílogo es donde está una de mis citas bíblicas, si no es que mi cita bíblica favorita, que ya también hablaremos después, pero justo, como un pequeño spoiler, pues es Jesús y los apóstoles a orillas del mar de Tiberíades, ¿no? Okay. A ver, Ramón, quiero que me digas, de estas 4 partes que tú seleccionaste, ¿cuáles son la que más te gusta de este evangelio? Híjole. Sí, justo, o sea, la parte, a mí una parte que me gustó muchísimo es la parte del inicio, creo que le llamaste epílogo, que es justo... Prólogo. El prólogo, tienes razón. Sí. El prólogo, que es justamente toda la parte donde Jesús llama. Es bien chistoso porque me gusta mucho cómo este evangelista, desde que agarra, lo primero que hace es mencionar cómo va llamando a las personas. Y creo que Jesús, en toda la parte viva, por decirlo de una manera, siempre nos ha llamado a nosotros y nos está llamando constantemente. Y creo que en esta parte, en esta sección, en este primer inicio, en ese capítulo 1, donde agarra y justamente empieza a decir, yo te estoy llamando a ti. A ti no te había llamado, pero vente para acá. Entonces me hace muy bonito como Jesús, a pesar de todo este tiempo, a pesar de 2000 años después, nos sigue llamando y nos va a seguir llamando, ¿sabes? Entonces eso creo que es algo que me mueve mucho y que digo, está padre pensar que alguien tan poderoso como Jesús me diga, vente, quiero que seas parte de mi crew, ¿sabes? ¿Sabes? Parte de mi contexto. Entonces creo que eso se me hace algo padrísimo y algo muy bonito. Claro, a mí mi parte favorita yo creo que justo es la que decía, ¿no? En el epílogo, pero ya lo hablaremos un poquito al final del episodio. Y antes de llegar a nuestro primer corte, hay que entender, bueno, como sabemos, todos los evangelistas tenían un público destinatario de su evangelio, ¿no? Ya hablábamos que Mateo se dirigía más hacia los cristianos de origen, o bueno, a todas las personas de origen judío-cristiano, es decir, personas que eran judíos y se hicieron bautizar como cristianos, ¿no? Porque mete como mucho contexto, como mucho folclore de la cultura judía, que chance solamente los de origen judío podrían entender. Luego tenemos a Marcos, que se dirigía más a las personas de origen romano, latino. Después tenemos a Lucas, que se dirigía más a los de habla griega, y es un griego de verdad muy puro, ¿no? Muy fino, ¿no? Uh-huh. Entonces, y por último tenemos a San Juan, que San Juan es como habla un griego, o sea, el evangelio está escrito en griego, un griego muy básico pero muy correcto, y con muchos modismos de origen judío, ¿no? Con muchos vocablos de origen hebreo, habla San Juan. Entonces hablaba de que o sea, se sabe, o sea, ahorita vamos a pasar como esta parte muy interesante de que se sabía que era muy posible que sí fuera San Juan, el autor original de este evangelio,
¿Por qué? Porque era alguien que conocía bien toda la cultura judía. Estaba hablando en un griego muy básico, no para alguien que era originario de esa habla, pero que lo hablaba bien, o sea, como si fuéramos a Estados Unidos a vivir 10 años y habláramos un inglés bastante fluido. Correcto, fluido, pero Ok. tal vez no tan elevado, ¿no? Ok. O no tan, no sé si Nativo, ¿no? nativo, Sí, exacto. justo. Entonces, eso, y pues bueno, y sabemos que entonces para San Juan la salvación de Jesús es para todos, es universal y trata de enfocarlo como en diferentes pasajes, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a nuestro corte. Esto es Jóvenes Soñadores. Regresamos. Muy buenas a todos, amigos. Estamos de regreso en este su programa Jóvenes Soñadores. Y queremos invitarlos a que nos compartan si ya leyeron todos los evangelios. Que bueno, a ver, son 4. O sea, no está tan difícil, ¿no? Pero quiero que nos compartan si ya leyeron los 4 evangelistas. Y si ya los leyeron, mándenos un mensaje al número que ahorita porque no me lo he podido aprender, pero... O si no, bueno, si no a Instagram, ya saben, estamos como Joven Podcast, @Joven Podcast. @Joven Podcast, mándenos un DM y díganos, yo ya leí todos los evangelios. Qué padre. ¿Y cuál fue el que más te gustó, no? O sea, que nos digan, Justo. a mí la neta me gustó más Lucas, a mí me gustó más Mateo, a mí me gustó más Marcos, y nada más hay 4. Entonces, solamente hay 4 opciones, pero sí manden un mensaje a Instagram y manden un mensaje al número que ahorita les voy a decir Ramón, para que nos tengan también agregados en WhatsApp. Entonces, ahorita vamos a platicar un poquito de, a ver, ¿cuál es el contexto de este evangelio? O sea, a ver, cuéntanos, Ramón. Ya sabemos que lo escribió claramente Juan. Eso Claro. creo que es un poquito lógico por el nombre. Pero quiero que nos digas así como que, a ver, el contexto, cuándo se escribió. Porque la neta, no Ok. sé. Pues miren, esto, bueno, yo saqué esta información de un libro de exégesis que justo se llama El Evangelio de San Juan del padre Salvador Carrillo, que es del mismo que pues nos usamos como base para nuestro episodio anterior sobre los evangelios sinópticos. Y pues bueno, la verdad es que es un libro bastante completo. Justo al ser de exégesis trata de desmenuzar casi versículo por versículo del evangelio. Y pues justo este es un libro, pues verán, bastante ancho para los que nos están viendo en YouTube. Si no, pasen a YouTube. Vean el libro. Y justo. Bueno, si vas manejando, ¿no? Sí, no. Después, en otro momento. En tu casa. Sí, no te preocupes. Cuando llegues al trabajo, donde estés, ahí lo puedes ver en YouTube, no te preocupes. Y bueno, la fecha de composición del Evangelio, según esto, se escribió alrededor de 70 años. O sea, la versión que hoy conocemos tardó 70 años en componerse aproximadamente. Empieza más o menos a partir alrededor del año 30, o sea, poquito después de que ya pasa pues toda la vida pública de Jesús, su pasión, su resurrección y ascensión al cielo, perdón. Entonces se escribe más o menos entre el año 30 y 100. El año 100 ya es como el año en el que está como esta versión final del Evangelio y ya es escrita, ¿no? También un tema de la tradición habla que el Evangelio de San Juan pues fue escrito durante el exilio del evangelista en la isla de Patmos, que fue como de hecho fue el único apóstol que no murió por causas pues de que lo mataran así, Sí, sino fue el único martirio. el único que no murió de martirio, sino que murió literalmente de viejito, por causas ¿no? naturales, ¿no? Sí, sí. Entonces, obviamente esta parte, o sea, como el centro del mensaje fue dado por él, pero también sus discípulos como que trataron de añadir como cositas que enriquecían como la enseñanza del evangelio, ¿no? Sin inventar nada, sin tratando de ser muy fiel a la enseñanza del apóstol, pero sobre todo a la enseñanza de Jesús. Sí, justo, creo que una cosa que hace interesante este evangelio, este evangelista, es que justo como que te dice, y dije esto por aquello. O sea, no sé si, creo que ningún otro evangelio lo hace, no estoy seguro. Sí, no, es el único evangelio. Es el único que dice, por ejemplo, el de cuando dijo, oye, ¿por qué no vendemos el perfume para los pobres y lo damos el dinero que ganemos a los pobres, ¿no? Y le dice Jesús, no, mejor, démelo a mí. Y luego él te dice, es que Judas, que es el que le pregunta,
¿por qué no vendemos el perfume y damos el dinero a los pobres? Es que Judas era el encargado de la bolsa y él se quería robar el dinero. Justo. O sea, creo que es algo muy padre de este evangelio. O sea, como que es demasiado detallista con ciertos, con ciertas escenas que justo le dan como esta cierta fidelidad de que quien escribió o quien transmitió este evangelio fue un testigo ocular, ¿no? O sea, vamos a empezar como a hablar un poquito de que sin tener como una idea de quién es el autor original, y por las deducciones pues se va a ir como encerrando, ¿no? O va a ir como reduciéndose la posibilidad de quién lo escribió, ¿no? Entonces el primero es que pues fue escrito entre el año 30 y su versión final 100. El año 100, ¿no? Esa es como la primera parte. La segunda parte es que varios discípulos de los apóstoles, o sea, de la primera y segunda generación hasta la tercera generación de cristianos, que más o menos van desde el año, pues del año 30, 40 hasta el año 200, varios padres de la iglesia como que le dieron esa validez, ¿no? Por testimonios, ¿no? En este caso, San Ireneo de León, que es uno de los más importantes, y ahorita vamos a hacer por qué, Clemente de Alejandría, Tertuliano, Orígenes, varios de ellos dieron como testimonio fidedigno de que este evangelio venía desde la época apostólica, ¿no? Okay. Justo para... uno de los que más defendió como la originalidad de este evangelio fue San Ireneo de León, que más o menos vivió por el año 180. En su libro de Contra las herejías, escribe: Juan el discípulo del Señor, el que reposó en su pecho, el mismo que publicó el evangelio mientras vivía en Éfeso de Asia, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que, o sea, ¿con qué validez lo dice San Ireneo? Pues resulta que San Ireneo era discípulo de, bueno, según esto, el historiador Eusebio, San Ireneo fue discípulo de Policarpo de Esmirna, ¿no? O sea, de Esmirna, sí. No, de Esmirna. Y a la vez Policarpo de Esmirna fue discípulo del apóstol. Y hay registros de que fue discípulo del apóstol San Juan. Entonces, o sea, como que esto fue una tradición transmitida de Juan a Policarpo y de Policarpo a San Ireneo, ¿no? Y San Ireneo es el que más como que trata de darle como esta validez, ¿no? Entonces, es importante saber que, pues por lo menos la linealidad, o sea, como del testimonio oral de que este evangelio vino del apóstol San Juan, pues ahí está. Esa es como la primera parte, ¿no? Okay. La otra parte importante es que justo lo que decías, quien habla un poco de bueno, justo el redactor del evangelio da como muchos detallitos chiquitos, pero muy interesantes y que solo podría detallar bien un testigo ocular, ¿no? Claro, que una persona que estuvo ahí presente en el momento en el que sucedieron los actos, ¿no? O sea, no puedes agarrar y, me inventé esto porque sí, no, se me antojó. Justo, una de las partes que más me cuadran es justo cuando aprenden a Jesús y que dice que San Pedro y a la vez otro de los discípulos trataron de seguir a Jesús lo más que podían cerca del juicio que tuvo primero con los maestros de la ley, ¿no? Okay. Dentro del templo, y que, o sea, como que da cosas como muy puntuales, ¿no? Primero dice que un soldado que era pariente de uno de los discípulos reconoce a Pedro y dice como, tú eres discípulo, ¿no? Compa de mi chavo, ¿no? Sí. Yo te reconozco. Sí, tú eres uno de los que estaba con él y no, ahí es donde ven una de las famosas negaciones de Pedro, ¿no? Entonces, o sea, y también da mucho testimonio, habla con mucha precisión de toda la tierra, tanto de Galilea como de Jerusalén, como si hubiera sido un habitante que conocía perfectamente la geografía, ¿no? Entonces, ok, sí, como la ubicación, ¿no? O sea, exactamente dónde está plantado, cuántos días se tardaba para llegar. Sí, justo. Él podría ser, yo creo, un buen guía de turistas para esa época. Decir, mira, yo te llevo a Galilea, yo te llevo a algún lado, no hay tema, te saco aquí. Y yo creo que a lo mejor le decía a Jesús, mira, por acá mejor vámonos, lleva a tal lado. ¿Sabes que conozco unas gorditas que están aquí buenísimas? O sea, una cosa así, ¿sabes? O sea, no sé, la verdad no sé. Claro, pero o sea, es que justo, o sea, como que es alguien que conoce muy bien toda la geografía de Israel de esa época, ¿no? Uh-huh. Por otro lado,
Y otra de las cosas como que se encarga de decir mucho a lo largo de los evangelios es, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y que las ha escrito y sabemos que su testimonio es verdadero, ¿no? Aquí es donde la última parte, en el último capítulo del evangelio, dices como, a ver, primero lo escribe en primera persona y luego hay alguien que escribe como en tercera persona diciendo que esto fue escrito por... o que este testimonio es de uno de los discípulos, ¿no? Aquí es donde se puede deducir que la última parte del evangelio, la parte del epílogo, fue escrita por alguien más que trató de darle como un cierre al evangelio, ¿no? Entonces, o sea, como que son varias cositas que se van juntando y que hacen entender que no fue Pedro, porque de Pedro se habla como un tercero, o sea, no fue, sabiendo que son de los 12 y que fueron de esos 12, de los más cercanos a Jesús, que en este caso sabemos que era Pedro, Santiago y Juan. Sí, claro, y siendo Juan el discípulo amado, ¿no? Sí, justo. Como Y de hecho, esa es como su autodenominación, ¿no? Y esta es otra parte que me encanta que vamos a hablar después del discípulo amado. Pero entonces, Pedro no puede ser porque se habla de Pedro como una tercera persona, ¿no? Alguien que está como parte de la historia, pero nunca se da a entender que es el que está dando este testimonio. No, tampoco puede ser Santiago porque Santiago murió mucho antes de que este evangelio se escribiera o que fuera, ¿cómo se llama? Como publicado. Ajá, que fuera como publicado, ¿no? Entonces, si mal no recuerdo, creo que Santiago murió al año, aquí está, justo alrededor del año 44. Sí, o sea, él no pudo haberlo hecho. No, porque si sabemos que el evangelio se terminó de conformar hasta el año 100, es más, Juan murió entre el 90 y el 100. Después de Cristo, entonces no pudo haber. Entonces el único que por deducción podría haber sido es el discípulo, el apóstol San Juan, ¿no? Entonces, pues bueno, entonces ya con esto quedamos que pues sí, o sea, por deducción y por testimonio de discípulos, perdón, de la primera y segunda generación de cristianos, sabemos que pues fue él, ¿no? Que fue él, ¿no? Entonces, y hay una línea directa de San Juan, su discípulo Policarpo de Esmirna, y a la vez San Ireneo fue discípulo de Policarpo. Qué chistoso, ¿no? Escucha el Policarpo de Esmirna. Su discípulo favorito, ahora es un mero mole. ¿Sabes? O sea, qué chistoso esa palabra, neta. Entonces, pues bueno, ya con esto pues tenemos una idea de que realmente sí fue San Juan quien escribió este evangelio. No solamente se le adjudica por una tradición oral, sino realmente él fue el que tuvo como este ingenio para escribir un evangelio muy bonito. Yo creo, para mí es mi evangelio favorito, porque habla de una forma muy personal de Jesús, ¿no? O sea, como que fue el único apóstol que igual al morir de causas naturales tuvo todo el tiempo del mundo para meditar, profundizar, reentender todo lo que había visto con Jesús. O lo que había hecho, ¿no? O sea, exacto, que lo había. A lo mejor una explicación que le dijo Jesús, mira, eso significa tal, y a lo mejor un evangelista dijo, ay, pues ha de ser por esto. Sí, claro. A lo mejor Juan sí tuvo todo el tiempo del mundo de decir, no lo había dicho por esto, sino por aquella otra cosa. Exacto. Que cambió la perspectiva y dijo, Y por eso como que su redacción del evangelio es como muy místico, también muy, pero muy teológico, una teología que no, o sea, que dista un poco de Lucas, que también Lucas es un teólogo bastante bueno y también muy, muy importante, pero la teología de Juan es muy cristocéntrica, ¿no? Muy, muy centrada en Jesús. De hecho, pues es más que teología, es cristología lo que él habla en su evangelio, ¿no? Sí, claro, al final fue él y fue Juan el único que estuvo ahí al pie de la cruz, ¿no? O sea, fue el único que no se fue, el único que siempre lo estuvo acompañando, que estuvo con María, y qué mejor que te cuente esa historia que el que la vivió, ¿no? O sea, quien realmente estuvo ahí literal, no pie de cañón, pie de la cruz. Entonces, sí creo que es algo que pues es muy importante en este caso, ¿no? Creo que aquí es algo muy importante recalcar. Si no estoy seguro si Juan es el más joven, pero sí es el más joven, ¿no? Sí, era el más joven. Entonces creo que aquí es como un llamado también a nosotros los jóvenes decir, a Jesús le gustan los jóvenes, ¿sabes? En el sentido de que él es uno de sus favoritos, es uno de los que prefiere, o sea, él es el que siempre estuvo más cercano a él, ¿sabes? Entonces creo que para todos nosotros los jóvenes soñadores, creo que es importantísimo decir, Jesús sí me tiene un aprecio muy grande, ¿sabes? Un amor muy grande que no se ve en ningún otro lado. Creo que eso es algo muy, muy interesante, pero... No, sí, justo. Y entonces, aquí tenemos que... también un poco importante saber que el ambiente en el que
Justo lo que decíamos hace ratito, que a diferencia de los sinópticos, Juan utiliza un vocabulario como muy diferente al de la tradición sinóptica, ¿no? Utiliza palabras como manifestar, atraer, obras, dar testimonio, hora, el creer, ser engendrado, nacer de, conocer, el yo soy. O sea, uno de los que más habla de Jesús con el yo soy, que para el judío es como yo soy Yahvé, ¿no? Uh-huh. O sea, es como, de verdad es el que más como profundiza en en esta frase, ¿no? Sí, en esta palabra del yo soy. Además, justo él es el que más la marca, ¿no? O sea, en todos los evangelistas, cuando Jesús dice, es que yo soy, como casi le pone puntos suspensivos para que digas, él es. Sí, claro. O sea, creo que es algo bien chistoso y bien importante porque no te lo esperas, como que dices, pero ya cuando ves todo el contexto bíblico del por qué es el yo soy, que es justo lo que hablamos, el contexto, el yo soy es algo bien importante que hay que tomar en cuenta y este evangelista lo marca muy cañón. Sí, claro. Y justo también una de las cosas que es como una de las citas bíblicas estandarte de este evangelio, que también como son de las palabras más recalcadas del evangelio de San Juan y que distan un poquito de los otros evangelios, es el yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Qué gran cita bíblica. Entonces, o sea, como que San Juan de verdad tuvo mucho tiempo para reflexionar, profundizar, tratar de expresar lo que él había, o sea, de lo que él había aprendido de Jesús, pero todo lo que había procesado en su corazón y en su mente a lo largo de tantos años, ¿no? Entonces, o sea, como que ese es el encanto de San Juan, pero aparte de todo esto, de ser como un teólogo y un místico muy, muy elevado, y que a lo mejor pueda parecer que está como lejos de nosotros, no, porque también es muy personal, ¿no? O sea, es el que te muestra al Jesús más personal. ¿Por qué? Porque habla de alguien que lo conoció perfectamente a Jesús, ¿no? Sí, justo, creo que esta es la como maravilla del que tiene Juan. O sea, una parte te dice, estoy bien cañón por todo lo que sé y soy un super mega doctor, por decirlo de una manera, pero también te lo bajo a tu lenguaje y te digo, mira, este es el Jesús tierno, amoroso, que yo conocí, que estuvo para mí, que también está para ti en todo sentido. Entonces te invito a que lo conozcas, te invito a que aquí esté, te invito a que sepas que aquí está Él. Creo que esa es una maravilla de este evangelio, por ese como tan grande que tiene, pero a la vez cómo lo hace tan chiquito para que tú lo entiendas. Creo que es una maravilla que tiene y que ningún otro evangelista lo logra en ese sentido. Justo. Entonces, o sea, la verdad es que, digo, a mí me encanta el evangelio de San Juan. Y es justo como decía, yo creo que mi cita bíblica favorita está en este evangelio. Y ahorita regresando del corte vamos a hablar vamos a compartir un poquito de cuál es nuestra cita bíblica favorita de este evangelio y por qué. Y pues pues es eso. Esto es Jóvenes Soñadores y regresamos. Adiós, amigos. Y bueno, esto es Jóvenes Soñadores, amigos. Pues bueno, vamos a pasar a una sección que justo al ser en la vez pasada creo que nos correteamos un poquito por tratar de hablar de los 3 evangelistas, de los evangelios sinópticos, pero justo al tener solamente a San Juan, que de verdad es una delicia de evangelio, el leerlo, el tratar de profundizar, tratar de sacar, porque incluso también San Juan maneja un poco la emotividad, ¿no? Y no por un tema de como tal de manipulación, sino de tratar de decir como, este es el Jesús que yo conozco, este es el camino y la verdad y la vida que se reveló frente a mí. Y por eso es uno de los textos bíblicos más apasionantes, todo su evangelio, ¿no? O sea, es de verdad una delicia poder leer el evangelio de San Juan. Y tan es una delicia que justo ahorita lo que vamos a hacer, Mario y yo, vamos en unos 5 minutitos cada quien, en lo que nos resta de programa, vamos a hablar un poquito de cuál es nuestra cita bíblica favorita, por qué, y por qué, o sea, en el sentido de ¿qué pudo haber cambiado en nosotros? ¿Por qué nos gusta, no? Y bueno, yo ya como que pues es algo es una cita bíblica que yo es como de mis favoritas desde hace mucho tiempo y justo está en el capítulo 21 del Evangelio de San Juan. Vamos a platicar un poquito del contexto. Es uno de los días después de la resurrección, en donde pues
pues los apóstoles, desde la perspectiva de San Juan, es como, pues bueno, ya pasó esto, ya se murió Jesús, ya resucitó, ¿y ahora qué sigue? O sea, como que como que la respuesta era continuar con sus vidas, ¿no? En este caso, Pedro, Santiago, y Juan y Andrés, que pues eran pescadores, pues decidieron continuar su vida de pescadores y se fueron temprano a pescar al mar de Tiberíades. Y pues bueno, al final de cuentas, Jesús se les aparece a las orillas y pues el único que lo reconoce pues es San Juan, y Pedro se avienta, nada pues a toda velocidad para llegar a la orilla, y están en algo que dice San Juan brasas, ¿no? Algo que interesante que había escuchado por ahí es que los únicos 2 momentos de la Biblia en donde aparece la palabra brasas es en este pasaje y durante la aprehensión de Jesús, ¿no? Cuando San Pedro y el otro discípulo, que sabemos que es Juan, pero que no lo dice explícitamente, están en unas brasas afuera del templo, ¿no? Y que es donde sucede la primera, bueno, sí, donde suceden las 3 negaciones de Pedro, ¿no? En donde le dicen que pues él había sido, o sea, él es discípulo, y San Pedro dice, yo no lo conozco, ¿no? Entonces ese es el primer momento. El segundo momento justo es aquí en el mar de Tiberíades, y entonces lo que sucede es que Jesús y Pedro están de frente, ¿no? Y unas brasas entre ellos. Y entonces, obviamente Jesús sabía que Pedro negó a Jesús no por, o sea, y no de que Jesús ya lo castigó, ni que retiró las promesas que había hecho en la iglesia sobre Pedro, ni nada por el estilo, ¿no? Simplemente Jesús entendió que Pedro estaba en un momento donde él corrió por su vida. Jesús ya lo tenía presupuestado, que todos los discípulos iban a correr por sus vidas. Sí, pues Jesús dijo, yo ya sabía, papi, no te preocupes. O sea, yo ya lo sabía y no nada. te preocupes, ¿no? Entonces, pero Jesús sabía que eso lo traía atorado en su corazón Pedro, y que Pedro tenía como esta pena de chin, lo negué, ¿no? Y entonces pues le pregunta, si Pedro lo negó 3 veces, Jesús le pregunta 3 veces esto, ¿no? Sabes. Así como, si no le pregunta, o sea, algo que también me quedó muy claro de que lo escuché en una prédica, era, no le llama Pedro, le llama Simón. Hay que acordarnos que el nombre original de Pedro no era Pedro, que significaba Simón, piedra, sí. sino Simón, que significa caña quebradiza. Y le dice, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y Pedro responde, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero, ¿no? Justo. Entonces, y Jesús le pregunta por segunda vez, ¿me amas más que estos? Jesús, tú sabes que te quiero. Y Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y por tercera vez ya Jesús es como, bueno, a ver, me voy a bajar a tu vocabulario, ¿no? A tu vocabulario. Simón, ¿me quieres más que estos? Y Pedro, Señor, tú lo sabes, tú sabes que te quiero, ¿no? Es una cosa, o sea, es una cosa en donde, por eso te digo, tuvo mucho tiempo para contemplar esto San Juan, tanto en su vida de apostolado y de misionero, como en su vida de exilio, ¿no? O sea, todo el tiempo que tuvo para entender esto, para comprender que Jesús estaba sanando de esas 3 negaciones a Pedro, que era un tema personal que tenían que resolver entre ellos dos. Y también aquí, como entenderlo en nuestra vida, ¿cuántas veces no tenemos como una situación con Jesús, llámese algún conflicto o como le queramos llamar, ¿no? Alguna situación que tengamos con Jesús, y que por pena, por miedo, por no saber exactamente qué va a pensar de mí Dios, pues como que no toco ese tema en mi oración, no toco ese tema a lo mejor a veces después de comulgar, o incluso hasta a veces tampoco lo toco en la confesión por miedo a ser juzgado, ¿no? Sí. Y yo creo que muchos a veces somos como Pedro, y entonces simplemente Jesús se acerca con el corazón más misericordioso a decirle, o sea, no te estoy diciendo que estoy enojado contigo por esto, quiero recordarte que más allá de que me negaste, me amas, y que me amas más del hecho de que me hayas negado, Sí, ¿no? que me amas y te amo, ¿sabes? Exacto. Y que hago esto porque te amo tanto que neta quiero que regreses a mí. Exacto. Y creo que aquí hay lo que justo te decía de la parte de a mí una vez me dijo, creo que en una homilía de Monseñor Daniel Medina Pech, que le mando un saludo si me está escuchando, justo nos decía eso, ahí hay una
como fallo en la traducción, porque en la Biblia dice, las dos primeras preguntas es, ¿me quieres? Le voy a preguntar, ¿me quieres? Y al final, no es cierto, al principio le dice, ¿me amas? Me amas. Y luego le vuelve a decir, ¿me amas? Y en la tercera vez le dice, ¿me quieres? Para nosotros en español, o en nuestro contexto, ¿no? Yo tengo visto de esa manera, el te quiero es un escalón antes al te amo, ¿sabes? Pero lo que a nosotros nos decía una vez Monseñor Medina Pech era esto justamente, que Jesús le pregunta, te quiero, es un nivel de, ¿realmente tienes un amor por mí? Él le dice, sí. ¿Realmente tienes un amor por mí? Sí. En el tercero es, ¿realmente tienes este amor para dar la vida por mí en este momento de verdad? O sea, ¿realmente hay un amor? Y él dice, sí. Y yo creo que esta cita es bien bonita porque justo es eso, o sea, es decir, y yo creo que no solo se lo pregunta a Pedro, ¿sabes? O sea, sino es a todos nosotros decir, ¿realmente me has llegado a amar como yo te amo? ¿Sabes? Incluso hay una parte igual en este evangelio donde él dice justamente eso, ¿no? Mi padre me ha mandado a amarlos. Él dice justamente, creo que es en este evangelio, donde dice, un evangelio nuevo me ha dado mi padre, que yo los ame a ustedes. Nuevo mandamiento. Un mandamiento nuevo. Que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Justamente. Sí, entonces creo que es algo muy, muy importante y la parte también de la traducción en este sentido, pero sí. Justo. Y ya nada más para cerrar, o sea, como que no le retiró su promesa de yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, que lo que hace Jesús es decirle, apacienta a mis ovejas esas 3 veces, ¿no? O sea, es como, sé que sientes que me fallaste, pero mi promesa que te hice no la retiro. Y también eso es algo importante. No importa que en el pasado le hayamos fallado una N cantidad de veces a Jesús. Su promesa de amor y de fidelidad siempre permanece siempre firme y nunca la retira, ¿no? Entonces, y justo, o sea, Jesús sabe cuánto lo ama a Pedro. O sea, Jesús no necesitaba saberlo, Jesús lo sabía, cuánto Pedro amaba a Jesús. Sí, lo dice, lo que necesitaba es como, acuérdate cuánto me amas, ¿no? Ajá. Y después le dice, o sea, yo sé que me amas tanto, y incluso le dice como prácticamente, pues, cuál va a ser su destino, ¿no? Tienes razón, no lo había visto, pero tienes toda la razón. Pedro sabe perfectamente que Jesús lo sabe. Incluso le dice, Señor, tú ya lo sabes. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces, yo creo que a lo mejor Jesús era como, sí, papi, yo ya sé que lo sé, pero acuérdate tú que lo sabes, ¿sabes? Y creo que Jesús en ese sentido lo dice varias veces y lo hace varias veces diciendo, acuérdate, tú también sabes que me quieres. Justo, y tan es como, yo sé que tanto, o sea, yo sé que me amas tanto, que sé que estás dispuesto a morir de la misma forma que yo, pero espérate, porque no vas a morir conmigo en la cruz, vas a morir después para como le dice aquí el evangelio, ¿no? Con esto indicaba la clase de muerte con que iba a glorificar a Dios. Esto es palabra de Dios, te alabamos, Señor, ¿no? Sí, o sea, después San Pedro también muere en una cruz, ¿no? Pero al final de cuentas era como, o sea, sí, o sea, tu iniciativa de ir conmigo hasta la muerte, sí, pero ahorita no me sirves muriéndote conmigo. Necesito que ya llegará el día y digo, ¿por qué? Porque vas a hacer algo que te va a poner en riesgo por un imperio controlador, por un pueblo judío que quiere desaparecer cristianos, pero este no es tu momento, espérate tantito. Sí, porque Pedro tenía como estas dos cosas, ¿no? Era muy impulsivo, pero a veces cuando llegaba la hora de la hora, pues ya era como, ay, caray, ¿no? También muy impulsivo para echarse para atrás. Adelante y para atrás. Pedro no echa para todos lados, mi Pedro. Sí, justo. Entonces, pues bueno, ahora sí, vamos a terminar. ¿Cuál es tu cita bíblica favorita, Mario, y por qué? Bueno, a ver, de San Juan. Regresando un poquito en la parte de San Juan, estaba así como pensando, meditando. La parte, o sea, hay 2 partes bien chistosas que me gustan mucho, bueno, no chistosas, que me gustan mucho de este evangelio. El primero se me hace curioso, como que ahorita Ramón tomó el final, yo voy a tomar el inicio, que es justamente el capítulo 1, versículo 14, que es una parte que se me hace bien chistoso porque hay muchas versiones traducidas, pero hay una a mí que me gusta mucho, que es, lo voy a leer, y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que justo, no sé por qué muchas personas dicen, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. A mí me gusta un poquito más esa traducción de el verbo, es decir, la acción de,
se hizo presente entre nosotros y habita con nosotros. No puso su morada, o sea, su morada, yo sé que acá tiene su casa, o sea, Jesús cuando quieres caer a México, pero la verdad es que el verbo se hizo carne, a mí me gusta mucho esa traducción, el verbo se hizo carne, la acción se hizo carne, y habita, está aquí, está presente. No solamente ahí dejó su casita, ahí te la encargo, te cargo el changarro y al rato nos vemos. No, o sea, Él está con nosotros y siempre nos visita, siempre está con nosotros, se preocupa, habita, ¿sabes? La palabra del hábito del hábito de aquí, ¿sabes? Eso es algo muy chistoso, ¿no? Hábito de hacer un hábito. De hacer algo con frecuencia, ¿no? Sí, justo. Entonces creo que es algo que me llama como que mucho la atención y me gusta mucho. Y otro pasaje que me gusta mucho es justo capítulo 3 de ese mismo evangelio, que es toda la parte de Nicodemo. O sea, se me hace increíble cómo Nicodemo, para empezar, entramos un poquito en el contexto, entra y dice, él va de noche. Me gusta mucho esta especificación de San Juan de decir, él no fue de día, él no fue que lo vieran, él quería ir escondido, tenía miedo. Nicodemo era uno de los grandes de los judíos, o sea, él era uno de los fariseos importantes. O sea, él era un jefe de jefes, ¿sabes? Ahí, el mero mero. Y entonces que agarre y que diga, yo quiero conocer a Jesús porque ese compa sabe algo. Ahí dices, ah, caray, este loco no está tan loco como pensamos. Y otra cosa que me llama mucho la atención es esa ausencia de luz, esa ausencia de bien, esa ausencia de no quiero ir que todos me vean, quiero ir escondido, quiero ir en las tinieblas. Y es muy curioso cómo él empieza y dice, Señor, ¿cómo le hago para entrar al reino de los cielos? Mi intención, una vez me dijo mi papá una cosa muy, muy curiosa que me gusta mucho, es que Jesús te responde, pero cuando Él cree como que lo mereces de cierta forma. O sea, Jesús te va a responder si tu intención de pregunta es muy sincera. Cuando los judíos no le preguntaban cosas, porque seguro los judíos le preguntaban mil cosas, pero no le contestaban, él no le contestaba hasta que llegaba alguien que le preguntaba con una sinceridad de respuesta. Él le decía y le explicaba. Y es justamente lo que hace con Nicodemo. Nicodemo llega con el corazón en la mano y le dice, ¿cómo le hago? Dime cómo le hago para entrar al reino de Dios. No sé si lo que estoy haciendo yo esté bien o esté mal, pero dime cómo yo le hago para entrar a donde tú vas a llegar, de donde tú vienes. Ahí yo creo que podemos ver dos cosas muy claras. Una intención sincera de Nicodemo, como ya lo mencionaba, y la segunda cosa que para mí es muy importante es decir, yo quiero que me expliques. Yo en serio quiero entenderte a ti. Y creo que a veces no le entendemos a Jesús, o muchas veces queremos entenderle y no le entendemos. Pero Él va con esa abertura, por decirlo de alguna manera, esa parte abierta en su mente, decir, neta quiero saber cómo hago. ¿Y cómo le hace Jesús? Dice, vuelve a nacer. Y Nicodemo en su cabeza decir, ¿cómo le hago yo para meterme de nuevo? O sea, neta, en el vientre de mi madre. Neta, tú explícame cómo yo le hago para meterme ahí. Y dice, no es eso, vuelve a nacer de nuevo. Y yo creo que hubo un momento en el que él dijo, bueno, sí quiero seguirte, pero no puedo. Pero bueno, amigos, quiero cerrar con esto y quiero invitarlos otra vez a ustedes a que nos manden su cita favorita de este evangelio. O si no tienen una cita de este evangelio, no importa, su cita favorita. ¿Cuál es su cita favorita? Mándenla al podcast, ¿cómo se llama? El Instagram. A nuestro Instagram, @jovenpodcast. @jovenpodcast, justo lo que quería. @jovenpodcast. Y díganos cuál es su cita favorita. ¿Cuál es la que más les gusta? Y también, no sé si ya tenemos ahora sí el número que dio Raymond para decirnos. Bueno, si no va el capítulo anterior, seguro ahí está puesto el nombre. Y sí, justo eso. Invítelos a todos a empezar a leer la Biblia. Tal vez es complicado, sí, al inicio va a ser difícil. No le vas a entender a muchas cosas porque hay que meterte en un contexto que no conoces, que a lo mejor vas a tener que entender. Pero te invito a que lo hagas. Es fácil, hasta cierto punto, pero hasta que lo entiendes y hasta que te enamoras de la Biblia. Porque es un libro que no está nada más escrito ahí se va. Es un libro vivo. Y sí. Y pues bueno, la verdad es que sí, justo como lo estabas diciendo, Mario, es un libro, es un evangelio bellísimo, es un evangelio que ocupó muchos años de reflexión, de meditación, de profundización en las enseñanzas de Jesús. Y creo que vale toda la pena porque más allá de la enseñanza, toda la palabra de Dios
también nos llega a la parte emotiva, ¿no? A la parte afectiva. ¿Y por qué? Porque hay, por decirlo así, se dirige a cada una de nuestras dimensiones, ¿no? No solamente al intelecto, no solamente a la parte de nuestro espíritu, sino también nos habla al corazón, y nuestro corazón también hay una afectividad, hay una emotividad que también es importante ir entendiendo, ir comprendiendo y ir viendo cómo son sus movimientos. Y esto también trata de hacer justo la palabra de Dios, ¿no? En este caso, el Evangelio de Juan es una bomba una bomba, pero una bomba muy bonita, por así decirlo, a nuestra afectividad, a nuestras emociones, que no nos podemos quedar indiferentes cuando leemos este evangelio, ¿no? No podemos quedar iguales ante un evangelio que transmite a un Jesús cercano. Sí, es la palabra, un Jesús cercano. Y si tú que nos estás viendo, nos estás escuchando en donde estés, te invito a que empieces, si no has leído nunca la Biblia, empieces con este evangelio. ¿Por qué? Me decía una vez el padre Jorge Rosas, que también le mando un gran saludo, iniciar por este es muy fácil porque te va explicando las cosas. Te va explicando qué está pasando, cómo está pasando, y eso ayuda un buen a que tú entiendas qué está pasando, claramente, porque si no, pues, es muy complicado. Y si tú tratas de empezar como si fuera un libro normal desde el Génesis, te vas a complicar mucho porque es difícil. El Antiguo Testamento es muy difícil. Pero sin duda este evangelio y el Nuevo Testamento en sí, pero sobre todo este evangelio, es muy sencillo. Entonces te invito que si no lo has hecho, todavía no has empezado a leer la Biblia, te invito a que empieces con este libro, que sin duda te va a gustar y sin duda vas a empezar a agarrar un amor. Un amor a este libro que se llama Biblia. Justo, no, y ahora sí, aunque ya estamos al final del programa, les recordamos que nuestro número es 720-119-8723. Otra vez, 720-119-8723. Amigos, esto es Jóvenes Soñadores. Les damos las gracias por este episodio y nos estamos viendo la próxima semana con más. No dejen de soñar. Gracias por acompañarnos en Jóvenes Soñadores. Esperamos que haya sido de tu agrado y recuerda, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te iluminará. Jóvenes Soñadores, movamos al mundo juntos, soñando despiertos.